Sale, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo a vos ya te conozco, le voy a pedir a las otras dos profesionales de la salud que se presenten para el público de Campana que nos está viendo. Dale, yo soy Mónica Klisinovic, estoy al frente del servicio social de aquí del Hospital Virgen del Carmen. Muy bien. Yo soy Abril Ortega, licenciada en Psicología, estoy en el Servicio de Salud Mental y también en el consultorio inclusivo, y las tres también formamos parte del consultorio de interrupción del embarazo. Bien, excelente. Bueno, vamos a hacer preguntas, en primer lugar, sobre este consultorio inclusivo. Vamos a hacer preguntas bien básicas, pensando en un público que entienda muy poco o nada de la cuestión, que me parece que deben ser las amplias mayorías, sin subestimar a nuestro público, por supuesto. Pero, para empezar, ¿qué es exactamente un consultorio inclusivo y qué diferencia tiene sustancialmente con un consultorio convencional? ¿Qué lo diferencia de un consultorio convencional? Bueno, lo que más o menos decimos siempre, que el consultorio inclusivo está pensado en principio para hormonización trans, pero la realidad es que sea la puerta de entrada para todo el colectivo LGBT Q+, porque en realidad el sistema de salud muchas veces no está preparado para la comunidad y no todos los médicos saben cómo tratar a ciertas personas que se perciben con un género diferente, y esto hace que estos pacientes no se sientan a gusto y dejen de hacer sus controles de salud por no sentirse bien tratados en el hospital. Entonces, la manera de incorporar por parte de la dirección del hospital de que esta sea la puerta de entrada, no solamente para la hormonización, sino para todo lo que tenga que ver con la salud integral de la comunidad LGTB. Bien, bueno, entonces mencionaste el tema de la hormonización. Si quieren hacer una breve explicación de qué es la hormonización, ¿no? ¿Qué significa la hormonización? Bueno, en la Ley de Identidad de Género habla de que distintas personas pueden sentirse no a gusto con el género con el que nacieron, o sea, con el sexo asignado al nacer. Yo nací mujer y me siento mujer, pero hay otras personas de que no se sienten a gusto, y la ley permite tener la posibilidad de recibir las hormonas exógenas para desarrollar los caracteres secundarios del sexo con el que se sienten identificados. Por ejemplo, una persona que nace mujer pero que se siente identificada con el género masculino recibe, por ejemplo, testosterona y va a desarrollar distintos caracteres, como puede ser el crecimiento del vello, la redistribución de la grasa, el aumento de la masa muscular, la ausencia de menstruaciones, etcétera, etcétera, que acompañan más al género percibido que al sexo asignado al nacer. Bien. Bueno, vos recién lo mencionaste y aparte hablamos algo antes de cámara. Esto de que no todos los médicos, no todos los profesionales de salud están en condiciones de atender a personas de la comunidad LGBT. Y algo mencionaste como que hay cosas que no se aprenden en la facultad, no hay una materia que los prepare específicamente para esto. En el caso de ustedes, ¿cómo aprendieron? ¿Cómo se enseña a un médico a estar en condiciones de estar en un consultorio inclusivo? Yo creo que es por una, ay, no me sale la palabra, pero... ¿Son autodidactas? No, en realidad he pagado distintos cursos de especialista o distintos cursos en distintas sociedades para instruirme, porque la realidad es que la carrera de grado, por lo menos estamos hablando cuando yo hice la facultad, no existía este tema directamente, no había, era varón, mujer, la heteronorma, y había que manejarse dentro de eso. Y bueno, imagínate que recién el mes pasado fue el primer Congreso de Salud Trans de Argentina. 2023, primer Congreso de Salud Trans, que por suerte éramos muchísimos profesionales y profesionales que vinieron de otro lugar, que estaban realmente impactados por la cantidad de gente que está interesada en el tema. Y bueno, recién se está por armar la primer sociedad de salud trans para que los médicos estemos todos en esa sociedad y donde podamos interconsultarnos y derivar, y entre los que estudiamos en este tema. Claro. ¿Sí? Y bueno, en realidad lo que quiero que quede claro es que ojalá no existieran estos consultorios inclusivos, donde seamos, por eso digo, hoy, 2023, somos la puerta de entrada al hospital. Ojalá que con el transcurso del tiempo todos
atendamos a las personas en todos los consultorios, sin la necesidad de un consultorio en particular. Hoy por hoy cobijamos y atendemos, y es un lugar donde no solamente se hormoniza, sino que creo que se trata desde un lugar de mucho cariño y de mucho amor a una parte de la población que está muy maltratada desde un montón de lados. Entonces no lo veo solo como un consultorio para hablar de salud, sino también un lugar de contención. Aprovecho un poco también eso. Antes de empezar a grabar nos hablaste de la convicción que tenías vos y que, bueno, tiene seguramente también tu equipo. Y aprovecho esto también para preguntar, antes de que, bueno, sigas vos con tu respuesta, ¿cuáles son esas consultas o esas temáticas que ustedes tienen que abordar en un consultorio inclusivo que notan que no se puede abordar o que no se aborda en cualquier otro consultorio convencional? Mira, en realidad yo siento que este consultorio, como dijo Salo, es la puerta para que el hospital se vuelva solidario, amigable, contenedor de todas las personas. Y es desde ahí que el posicionamiento es ideológico. O sea, es en relación a los derechos del ser humano y del ciudadano de este país. O sea, si uno se siente mal con el cuerpo que tiene y existe la posibilidad de adecuarlo a las propias necesidades, existe la ciencia, existe la posibilidad, es una cuestión de salud pública, y así es como desde lo ideológico nos ponemos a pensar en qué implica un consultorio, y yo te diría que es una necesidad humana, ¿sí? Sabemos que desgraciadamente hay números que las estadísticas nos dicen de una sobrevida de 40 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no acceden a los consultorios, no acceden a los hospitales. ¿Por qué? Quizás haya personas que se han visto vulnerados desde muy chiquitos, y cuando a uno lo vulneran, no quiere seguir generando espacios para que lo sigan vulnerando. Entonces, ¿para qué voy a ir a un lugar donde voy a ser maltratado? Me van a mirar mal, me van a estigmatizar, me van a decir, ya sabemos las palabras que se utilizan cuando descalificamos. Entonces, si yo estuviese en la posición de ellos, yo no vuelvo, ¿sí? Y dejan de hacerse los controles de salud. Entonces, por ahí, por el hecho de no venir al hospital, no se hacen chequeos de sangre, no se hacen, no sé, desde ecografías, controles. Nada, la idea es, insisto, al margen de la hormonización, que es el consultorio específico, es el consultorio donde te sientas bien tratado, y después vemos qué es lo que hace falta. Te quiero preguntar justo a vos. Imagino que en este rol de la contención, tu rol como licenciada en psicología debe ser clave. ¿Podés describir un poco lo que haces en la práctica, ¿no? En el consultorio inclusivo? Sí, en principio les quería comentar que también la convocatoria, que nos preguntaban cómo llegan no todos están preparados, cómo ustedes. En mi caso particular tiene que ver con la experiencia propia, o sea, yo soy parte de la comunidad en relación a mi orientación sexual, que es bisexual, pero después soy cisgénero, como hablábamos, ¿no? Que el sexo asignado al nacer es con el que uno se identifica, eso ser cisgénero, ¿no? Yo soy una mujer cisgénero en ese caso. Y un poco esto de aprender o después de aplicarlo a lo profesional, el trato tiene que ver con una experiencia personal y después tiene que ver con la teoría de cómo aplicarlo a las cuestiones prácticas de la profesión, ¿no? Y de la salud. En el caso de lo que yo hago en el consultorio, además de que trabajar en equipo y charlar, bueno, qué tenemos que hacer, ¿no? Con los pacientes que tenemos en común, es acompañar en situaciones a las familias, por ejemplo, ¿no? Que acompañan a algunos de sus familiares que a veces son menores de edad, en estas situaciones de informar, de tal vez un poco trabajar con esto del estigma o de las preocupaciones sociales de si van a vivir situaciones de maltrato. Muchos padres vienen con esas preocupaciones, un poco bajar esas ansiedades o acompañarlos en esas ansiedades, darles información acerca no solo de estas cosas que nos preocupan, que son las cosas que tenemos que trabajar y mejorar de maltrato o el estigma, sino las cosas lindas también que tienen que ver con ser parte de esta comunidad. Y este es un espacio también, como decíamos, de acompañamiento del cual ser parte, ¿no? Como decir,
acá es un lugar de encuentro. Estuvimos en la marcha también y ahí se vio mucho eso del encuentro, ¿no? De ser parte y de convocarse. La primera, ¿no? La primera marcha de En Campana Zárate. fue la cuarta. Sí, creo que la cuarta. Ok. Y en Zárate fue la primera. Y esto de ser parte, ¿no? Y que estemos ahí y que ya nos conozcan y que sepan que pueden venir y que este es un espacio para nosotros, ¿no? Eso también, de eso se trata, ¿no? Y el trabajo en particular es hacer entrevistas psicológicas como cualquier otra y ahí se van detectando cuáles son las problemáticas y se acompaña en eso y se informa, y a veces hay que tener en cuenta que hay ciertas problemáticas o ciertas ansiedades o ciertas síntomas, podríamos decir, que a veces se generan particularmente por vivencias de estigma o de sufrimiento que viven socialmente por ser parte de la comunidad, ¿no? Que tiene que ver particularmente con eso, pero después no hay patologías ni síntomas que tengan que ver ni con la orientación sexual ni con la identidad de género. Ahí no hay nada que haya que trabajar porque son personas que vienen con problemáticas como las de todo el mundo, digamos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay situaciones que son particulares que se viven en la comunidad, que es lo que hablábamos antes. Bien. Perdón, algo más. Sí. Lo que tratamos de generar es el espacio de confianza. Y sabemos que la confianza se construye. Por eso este es un consultorio nuevito y sabemos que vamos a tener que seguir remando en la construcción de esta confianza, no solamente hacia la comunidad, sino también hacia nuestros compañeros. ¿Sí? Así que es un trabajo de profundo amor también. Antes de pasar a las últimas dos preguntas con respecto a este tema, quería preguntarles si están teniendo mucha gente. Porque hace poco que existe... Inauguramos el 28 de agosto y tenemos 30 pacientes. Bien, bien. Y es un montón. ¿Y con mayoría de Zárate o también hay de la zona? Zárate y Campana en general. Ok. Sí. Bueno. Este es un hospital también, para resaltarlo, que no es menor, que, Agarra el mic, salud. que cumple con el cupo trans. Bien. Y que muchas de las chicas y de los chicos que están trabajando ahora están cumpliendo con el 1% que marca la ley, que tiene Que marca la ley, pero que se cumple muy poco. En Campana, sobre todo. Bueno, les pregunto, está la ley de identidad de género, que es la que permite acceder a estos procesos de armonización, y pueden también no responder o no opinar, pero es inevitable no preguntar por la cuestión política. Ganó Javier Milei con una idea de recorte generalizado en todo lo que se pueda recortar, sin importar mucho qué cabeza cae en el medio. ¿Ustedes creen que, dado que aparte se trata de un espacio político que considera a estas cuestiones como superfluas o innecesarias o gasto, la palabra gasto, creen que corre algún peligro la total aplicación de la ley de identidad de género, o que algún peligro de derogación, por ejemplo? De derogación, quiero creer que no. Queremos creer que no. De la ley. Ahora, de la aplicación de la ley muchas veces, como en generar estos espacios, depende de presupuestos. Y ahí me parece que ahí es donde va a haber un problema. Bueno, yo quiero creer que no, porque le deseo lo mejor a mi país. Después lo que suceda, o sea, es otra cosa, ¿no? Sí, en realidad por ahí nos vemos favorecidos de que en esta provincia el gobernador tiene un signo político que está de acuerdo con este tipo de políticas, y convengamos que en la provincia de Buenos Aires hay 160 y pico de espacios de consultorios inclusivos. ¿Sí? Así que es una política que está diseminada y que yo creo que volver para atrás va a ser muy difícil. No sé, acá en Buenos Aires creo que no lo sé en el resto del país, donde quizás en otras provincias que son mucho más conservadoras y donde los profesionales estaban abriendo puertas, no sabría decir qué va a pasar. Todavía estamos en una batalla cultural, ¿sí? Y esa batalla cultural la tenemos que seguir dando, la pelea cultural la tenemos que seguir dando. Sí, la batalla cultural que desde el espacio de La Libertad Avanza consideran que la están dando ellos y la están ganando. Bueno, vamos a cortar el tema político o vamos a terminar... Vamos a terminar llorando. Exactamente, sí. Y ahora va a ser la última pregunta sobre esto. Con respecto es una pregunta más dedicada, digamos, a Salomé, pero pueden opinar tranquilamente porque es referido a Campana. ¿Sos de Campana? ¿Abril vos también? Yo soy de Zárate, pero el hospital recibe gente de Zárate, Campana, Escobar, el sur de Entre Ríos,
también de Varadero, o sea, tenemos un área de Es influencia. provincial. Exacto. Es provincial. Bien, bueno, entonces en base a eso, a que en Zárate sí, bueno, es provincial el hospital y sí tiene un consultorio inclusivo, hablemos que en Campana no existe el consultorio inclusivo. ¿Por qué creen, o por qué cree Salomé, capaz que vos trabajando en el área de salud allá también, es que ocurre esto, digamos? Bueno, no, en Campana es sencillo, no están los medios para poder garantizar los controles. ¿En qué sentido? En los laboratorios hormonales. No hay manera de hacer el laboratorio basal ni los laboratorios de control de la medicación que vamos a implementar. Entonces, esos pacientes vienen para acá. Lo que tenemos estipulado sí es que todo lo que se pueda hacer en el laboratorio de allá, el recurso lo pone Campana, no así el laboratorio hormonal que lo ponemos nosotros. Bien, bueno, pasamos a la segunda temática, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Acordamos hacer preguntas más generales y tratar de no meternos demasiado en lo específico. Y inauguro yo con la pregunta que por ahí es la más básica y desde mi sentido común de hombre, cisgénero también. Por esta cosa de que también porque tengo 40 años y tengo por ahí ideas de cuando era adolescente. Y yo llegué acá y te preguntaba vos fuera de cámara, ¿cómo era en la práctica real la interrupción voluntaria del embarazo? Porque había escuchado que muy mayormente era a través de fármacos y no con la idea que yo tenía en la cabeza quirúrgica, ¿no? ¿Cómo se realiza hoy, 2023, una interrupción voluntaria del embarazo, un aborto, desde que está legalizado? ¿Cómo es en la práctica concreta un aborto? Nosotros recibimos a los pacientes sin turno previo, ¿sí? Las personas que necesitan hacer una interrupción voluntaria acceden al hospital los días martes y jueves, llegan aquí a las 8 de la mañana, se les busca la historia clínica o se les abre una historia clínica y tienen una primera entrevista que es compartida con psicología y el servicio social, y allí las recibimos, las escuchamos, contenemos las angustias que todo esto provoca y detectamos muchas situaciones en donde realmente la contención psicológica es bastante dura, porque por lo general las mujeres no quieren abortar, ¿sí? Entonces, las situaciones que encontramos en la práctica diaria es una ausencia en el propio estado de articulación en términos de métodos anticonceptivos. Estamos hablando de que fui a la salita pero no había, así que después fui a la otra salita y tampoco había, y después, y cuando quise acordar, me quedé embarazada. Y también encontramos situaciones en las que hay mal uso de los métodos anticonceptivos, ¿sí? A veces es difícil conseguir el turno para que el método anticonceptivo sea prescripto y sea bien utilizado. Medio como que van a la farmacia y compran el que les parece, y hay un tema que es básico, que es la buena articulación entre el primer y segundo nivel, ¿sí? Aquí tenemos situaciones de altísima vulneración de derechos que esperemos que se resuelvan prontamente. No todos pueden llegar al hospital. El hospital hasta ahora, al menos en Zárate, está recibiendo casi toda la población de Zárate, porque las salitas han tenido un deterioro bastante importante, los espacios del primer nivel. Y eso es básicamente lo que hacemos en una primera entrevista. Si querés aportar. Sí, se hacen algunas preguntas específicas que tienen que ver con lo social y lo psicológico en relación a la situación de la persona familiar o de algún vínculo sexual, amoroso de cualquier tipo. Si hay una situación de violencia, se detecta y se trabaja también sobre eso. Se hace hincapié sobre el cuidado, se habla sobre métodos anticonceptivos, se da información, se explica de qué se va a tratar el procedimiento hasta lo que nos incumbe a nosotras al menos, y después pasan a la consulta con ginecología. Ahí nos cuenta Salomé. Bueno, lo que se solicita a las pacientes es un laboratorio muy básico y el grupo y factor de la paciente, si lo tiene no hace falta que se lo saque, y una ecografía para saber la edad gestacional. De acuerdo a la edad gestacional, hasta las 12 semanas 6, la paciente hace la interrupción en su domicilio con pautas de alarma para concurrir por guardia.
Y si ya son 13 semanas, hasta las 14,6 sigue siendo una interrupción voluntaria, pero se hace internada porque probablemente vaya a necesitar una aspiración, y eso es un procedimiento que se hace bajo anestesia. Y ya directamente, si son 15 semanas o más, ya deja de ser una interrupción voluntaria para ser una interrupción legal del embarazo, donde se necesitan causales para justificar finalizar con ese embarazo. Y ahí son ellas las que vuelven a ver a las pacientes para generar el causal, si es que lo existiera. ¿Cómo se realiza una interrupción voluntaria? Es con medicamentos, como les decía, hasta las 15 semanas. Lo que diferencia una de la otra es hacerlo en domicilio o hacerlo internado. Son en general dos tipos de métodos. Las pastillas los componentes son muy parecidos. Existe un tratamiento que son 12 comprimidos que se utilizan en un solo día. La interrupción voluntaria se puede realizar con medicamentos. Hay dos tipos de tratamientos, disponemos de los dos tratamientos. Se le explica a las pacientes, se les da un folleto o se les manda por WhatsApp el folleto donde dice todas las pautas de alarma, cómo tiene que utilizarlo, etcétera, etcétera. Y la paciente se va de casa viendo lo que va a suceder y cuáles son las cosas que tiene que tener en cuenta para concurrir por guardia. Se le solicita una ecografía que se realiza a los 15 días de la interrupción para ver que esté todo bien, y ya cuando la paciente vuelve a traer la ecografía implementamos un método anticonceptivo. La idea es que la paciente no se vaya del consultorio sin un método anticonceptivo. Habitualmente son métodos de larga duración, o elige la paciente. Decide la paciente dentro de la batería de métodos que tenemos, incluido si quiere realizar una ligadura tubaria. Ya tratamos de que se vaya con la fecha de la internación. La ligadura tubaria es una cirugía, una microcirugía que se realiza bajo anestesia, y la paciente en general se persiste un día internada. El día que se interna se opera y al otro día se va a la casa. Y burocráticamente hablando, todo este proceso, primero con las chicas, después con ginecología, ¿cuánto tiempo puede tardar eso, digamos, en atención y todo? Porque hay mucho mito también de como, no, porque esto se alarga y termina avanzando también el tiempo de embarazo. No. Nosotros tenemos un máximo legalmente de 10 días para resolver la situación y para darle la respuesta que sea necesaria. En la práctica, una semana. Perfecto. Además, quiero decir algo que me parece importante ponerlo de manifiesto. La implementación de la ley ESI ha generado que, por suerte, tengamos muy pocas personas de menos de 18 años que vienen a pedir interrupción de embarazo. Y también tenemos muy pocas niñas no madres, ¿sí? Se dice niña no madre cuando son menores de 15 años. O sea que realmente el poder hablar de estos temas en las escuelas es importantísimo, porque son embarazos deseados. O sea, los embarazos, las niñas o las jóvenes que tenemos, que por suerte son pocas, madres menores de 15, 16 años son pocas, y es porque quieren embarazarse, ¿sí? Bueno, más allá, eso que están diciendo es súper positivo, pero algo hablamos fuera de cámara, Salomé. ¿Qué sucede en el caso de una menor de edad que efectivamente quiere abortar? ¿Desde qué momento tiene la potestad, sin dar demasiadas explicaciones, digamos, sin tener que recurrir a sus padres para poder abortar? ¿Desde qué edad? ¿Cómo funciona eso? Sí, en realidad sí tiene hasta 13 años, que es donde consideramos las niñas no madres, y se denuncia a las menores. Se denuncia para que el Estado la proteja, no se denuncia por otra cosa, ¿no? Y cuando uno dice se denuncia, no es que se denuncia a la policía, se denuncia al sistema de salud para ver qué está pasando con esta nena, porque la realidad es que una nena de 13 años, por más que decida, como Moni dice, no deja de ser una persona que todavía le falta muchísima maduración, ¿sí? En todos los aspectos. Hasta los 13 años lo que se solicita es el acompañamiento de un mayor, que puede ser un familiar, puede ser el tutor o puede ser un referente afectivo. No precisamente tiene que ser alguien de la familia.
pero sí tiene que estar acompañada porque los menores no pueden decidir sobre tratamientos que pongan en riesgo su vida. Entonces, aparte porque desde el momento en el que uno considera que hay una inmadurez, también necesitamos a alguien que supervise el tratamiento o directamente con los menores lo hacemos internado, no importa la edad gestacional, por una cuestión de contención, de que esté acompañado, que esté en el hospital. Tratamos de que sea así, al menos de que sea una familia muy continente, donde uno se da cuenta que puede realizarlo y que la persona que acompañe la va a traer a la guardia frente a cualquier circunstancia que no le parezca normal, ¿sí? Bien, tomemos en el caso por ahí más típico, que el más frecuente, ¿no? Una mujer mayor de edad, sin problemas de salud, que se somete a un aborto a través de fármacos. ¿Qué tan seguro es el éxito del procedimiento? ¿Hay posibilidades de complicaciones, algo que pueda salir mal? No hemos tenido ningún tipo de complicación, no hemos tenido muertes maternas desde que se implementó la ley. O sea, la ley funciona. A la perfección. Y en general el éxito, te diría que habla de un 90 y largo % de éxito en la interrupción con fármacos. Bien. Alguno que otro embarazo ha pasado que ha requerido más de un tratamiento con fármacos, pero no mucho más. Ok, y como cierre, creo que le pueden hablar las tres, pero me parece que te va a corresponder más a vos la respuesta. Y es una pregunta que la pensó la inteligencia artificial. Hoy estaba con falta de imaginación en algunas preguntas, recurrí a ChatGPT y me surgió una pregunta que tiene que ver con el apoyo emocional antes y también después de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué tan importante es? Me imagino que debe ser tan importante como, o sea, debe ser decisivo. Y bueno, ¿cómo lo ejerces en la práctica? Bueno, lo que hacemos Todas, mucho... ¿no? Porque vos sos la experta, me imagino que la parte de acompañamiento y de apoyo lo ejercen todas. Sí, eso desde ya. Nosotros hacemos mucho hincapié en las entrevistas con Mónica de ver quién va a acompañar a la persona gestante. Y hacemos mucho hincapié de que haya alguien, de que pedimos 2 números siempre de teléfono para contactarnos porque después se hace un seguimiento. Entonces, si no podemos contactarnos con esa persona, convocamos a otra, obviamente preservando la intimidad, ¿no? Pero de eso se hace muchísimo hincapié porque entendemos, depende de la persona, ¿no? Hay personas que vienen muy angustiadas, hay personas que no, porque es algo muy personal y cada uno lo toma de diferentes maneras. Cuando se evalúa una situación de riesgo para la salud psíquica, o no de riesgo en realidad, sino de que sería necesario un tratamiento, se evalúa la situación de la persona y se la refiere si tiene los medios para pagar a algún lugar, se le dan números, se le busca para que pueda sacar un turno, si no se le da un turno acá, se hace un seguimiento. Se hace un seguimiento por WhatsApp que lo hace Micaela, que es la secretaria del Servicio Social, y ella es la que está más ahí viendo cómo siguen las pacientes y nos avisa si hay una situación. Me manda un mensaje: che, Abri, esta chica necesita tu ayuda, por favor conseguir un turno. También hablamos, todo se hace como en equipo, ¿no? No siempre es necesario, digamos, un seguimiento, porque como repito, a veces son situaciones que lo viven con responsabilidad, con la conflictiva que les surge según su situación, lo resuelven y ya está. No siempre tiene que ser una situación realmente angustiante porque eso es personal. Cuando lo es, se le buscan los medios para ser acompañado, digamos. No genera, digamos, patologías de salud mental, digamos, eso después, bien, ¿no? Como que no necesariamente es una situación traumática, claro, para todo el mundo. No es necesariamente traumático. Depende de cada persona. Claro, exactamente. Se me acaba de ocurrir, pero y es de tipo política la pregunta, así que bueno, elegirán quién responde. El Espacio de la Libertad Avanza, antes de que ganara Milei las elecciones, ya estaba planteando recurrir a un plebiscito. O sea, quieren volver a poner en tema de discusión la legalidad del aborto a través de un plebiscito, es decir, una metodología de consulta popular para ver si se sigue o no. Porque ellos tienen la teoría de que si se hace eso, si se hubiera hecho eso en vez de por los circuitos convencionales del Congreso, si hubiera votado la gente directamente, nunca se hubiera aprobado la ley. ¿Qué piensan de que se esté poniendo bajo la lupa esta ley? Yo te puedo Nuevamente. yo te puedo decir lo que escuchamos acá en el consultorio. Hay mujeres que dicen: yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero lo tengo que hacer. Yo no estoy de acuerdo.
Entonces, esta mujer quizás en un plebiscito hace 2 años hubiese dicho no lo quiero, pero vos fíjate cómo, y hubiese hoy, si no tuviésemos la ley, hubiese recurrido a un aborto no cuidado, poniendo en riesgo no solamente su situación emocional y demás, sino muchas veces dejan los nenes sin mamá porque la persona fallece. Entonces, yo no creo que un plebiscito resuelva una situación como esta, por más que la autoridad política diga que lo tiene que poner, porque creo que la autoridad política no se puede poner en el lugar de estas personas. Y si la libertad avanza, pues que avance en términos de libertad y en términos de que las personas puedan decidir sobre qué es lo que necesitan en el momento en que se están presentando. Claro, pero sobre todo la molestia esta de tener que estar todo el tiempo con la guardia alta, no saber cuánto tiempo, cuándo van a poder descansar y decir, bueno, la ley está y se queda, ¿no es cierto? Es como que está siempre siendo escudriñada, puesta bajo la lupa. Debe ser incómodo convivir con eso. Yo creo que ese posicionamiento que tiene ese partido y que tiene nuestro presidente electo es de una irresponsabilidad enorme. Porque lo que se pone en juego acá no es la moral de las personas, lo que se pone en juego acá es la salud. Y por eso se hacen los hospitales. Y por eso tiene que ser público, y por eso tiene que ser gratuito. Porque está en riesgo la vida de las personas y de su salud física, psicológica y social, de ellos y de sus familias. Porque una persona que no puede continuar por un embarazo, por un montón de situaciones, pone en riesgo también su familia, porque es otra boca que alimentar, otra persona de la que se tienen que ocupar. A veces personas que están solas, que no tienen redes de contención, que tienen que dejar un trabajo para poder ocuparse de esa futura persona. Es de mucha irresponsabilidad creer que esto se tiene que ver solamente con lo moral o lo ideológico. Es una cuestión de salud y está más que comprobado que es necesario y que previene muertes y situaciones de peligro. Bueno, ¿por dónde arrancar en todo esto? Primero, creo que un plebiscito no es vinculante. Entonces tú puedes votar el 99% que no, pero la ley se tiene que modificar en el Congreso con 2/3 de los legisladores. Y por otro lado, es raro tener a gente hablando de libertad que quiere coartar la libertad de decidir sobre el propio cuerpo de otras personas, de terceros. Es muy raro. Es de una ignorancia enorme creer que derogando la ley o evitando que sea legal la interrupción, crean que no van a seguir sucediendo. Lo que sucede es que siguen habiendo interrupciones, pero que son riesgosas. Ilegales. O sea, volver a la ilegalidad es algo que no podemos permitir, porque así se nos morían las mujeres poniéndose cualquier cosa, una sonda, una aguja de tejer, un rayo de bicicleta, y después terminábamos a nivel de salud pública con mujeres destrozadas, con úteros destrozados y muriéndose y dejando 6, 7 hijos sin madre. Entonces, la realidad es que esto tiene que ser una decisión personal y tenemos que estar como sistema de salud para poder solucionar el problema de cada persona. Y que cada uno, nadie, o sea, la ley del aborto no obliga a nadie a abortar. Le da el derecho a la persona que lo necesita, lo quiere y poder agarrar ese derecho y hacer lo propio. Y el que no quiera no tiene por qué ir a abortar. Ni tampoco tiene que desear que el otro piense como uno, pero me parece que lo que hay que entender es de que a la ilegalidad no podemos volver. Eso tiene que estar claro. Esto es un problema de salud pública. Le guste a quien le guste. Todos no pensamos religiosamente lo mismo. Algunos creen en una cosa, otros creen en otra y otros no creemos en nada. Y de acuerdo a eso vamos a tener la manera de conducirnos en la vida y nos va a regir los distintos preceptos de cómo manejarnos. Vos no me podés obligar a mí a que piense de una manera, ni yo puedo obligarte a que vos pienses de otra. Y eso no nos quita la responsabilidad como efectores de salud y al Estado de ocuparnos de la salud, porque una cosa no quita la otra, digamos. No, tal cual. O sea, cada uno puede pensar lo que quiera y el Estado tiene que ser laico. Campana sumó la novedad política recientemente de que ahora el Consejo Liberante ya no es bipartidario, ya no es Juntos y Frente de Todos, sino que sumó un concejal de La Libertad Avanza, que se llama Maximiliano Corio, que lo entrevistamos hace poquito, y él dijo que existen diferencias de opiniones dentro de los liberales, que su opinión personal, lo digo porque él ahora tiene un puesto de relevancia, es concejal, hoy representa a los campanenses. Él dijo que él particularmente está a favor de que exista la ley del aborto, dice que no está a favor de que sea gratis. ¿Qué piensan de eso?
La pregunta es, ¿el aborto es o la salud? Porque esto es una cuestión de solo para quienes pueden pagarlo. ¿O es un derecho humano? Para nosotros parece muy obvio, pero evidentemente no lo es. Es una pregunta. De hecho, estamos con una tendencia desde hace unos cuantos años de la mercantilización de todo lo que sea la salud pública, ¿sí? Todo. La salud no es una mercancía, es un derecho humano fundamental y como derecho humano quienes apostamos a la salud pública no vamos a renunciar a la protección de ese derecho. Quienes hacen negocios y que lo hagan, y desgraciadamente tenemos que apuntalar el tema de del trabajo que se viene realizando en provincia de Buenos Aires, que es el sistema integrado de salud, ¿sí? El sistema integrado de salud está pensando en que quienes quieran tener obra social, una prepaga, pues que la tengan, ¿sí? Quieren mejor hotelería, quieren mejores espacios, pues bien. Y por otro lado, que realmente el común de la población que tenga condiciones humanas y ciudadanas de atención de la salud, porque es lo que todos necesitamos. Y tal vez esto la mayoría de las personas no lo saben, pero acá atendemos a un montón de personas gestantes que vienen a interrumpir un embarazo que tienen prepagas súper conocidas, súper buenas, lo que vos quieras, ¿no? Porque se lavan las manos y porque las prepagas y porque Lo es negarse a practicarlo. patearlo o encontrar a quién y además tratar de una manera consciente o inconsciente de obstaculizar, de no tener no tener el sistema aceitado para decirle a la paciente, te va a atender tal médico en tal lugar y te va a hacer una receta que vos vas a ir a retirar esa medicación a tal farmacia. Ejemplo, ¿no? Lo digo así como muy burdamente, pero... y no se hace de manera interdisciplinaria tampoco, no es el equipo que tenemos nosotros. No existen tampoco para interrupción legal del embarazo en muchos lugares y privados, ni siquiera un comité, ni de ética, ni de nada, como para poder implementarlo. Termina todo en el sistema público de salud, te diría que en un 90%, tranquilamente. Yo te diría casi 100. Bueno, quise ser un poco buena. No, es cierto, nosotros aquí recibimos las prepagas que pagan un altísimo valor por mes y es el sistema público quien lo termina resolviendo, ¿sí? Por eso a quienes atendemos les pedimos que por favor digan cuál es la obra social que tienen, así el hospital puede recuperar lo que se eroga, que se facture y de esa manera recibimos algún dinero como para seguir operando, para poder seguir cumpliendo nuestra función. Bueno, muchísimas gracias a las tres por la predisposición para responder todas nuestras preguntas, algunas quizás muy mal formuladas por mí, pero tuvieron la paciencia de responderlas igual. Bueno, esperemos que no suceda nada de estas cosas que nos están asustando un poco del presente político y que nos podamos volver a encontrar en otra entrevista, no sé, en 3 años y que todo siga funcionando igual o mejor. Muchas gracias a las tres. Esperemos que mejor. Siempre mejor, esperemos. Bueno, Y que capaz nos encuentre con un consultor de inclusión en Campana. Ojalá. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a divertir en la edición.